Buenas, bienvenidos y bienvenidas a La Raíz del Lirio. Hoy estamos en el cuarto episodio y vamos a explorar la aceptación. Por lo tanto, también el rechazo. ¿Qué se genera cuando aceptamos y qué se genera cuando rechazamos algo? La aceptación es uno de los procesos más liberadores y sanadores que existen. Por eso es importante estar atento a en qué momentos estamos aceptando o estamos en conflicto con lo que sucede. En este episodio también propondremos algunas verdades que nos pueden ayudar a ese camino de comprensión. Lo bonito también es que la comprensión, una vez existe, provoca la aceptación inmediatamente. Aún así, vamos a explorar esto con un poco más de profundidad y nada, comencemos. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar. Bueno, para este cuarto episodio tocamos el tema de la aceptación. Este tema es radicalmente importante. Puede ser el cambio más intenso que se viva en una vida. Pues es en el proceso de aceptación desbloqueamos muchísimas cosas. Vamos a comenzar explorando un poco la etimología del término. De forma directa viene de aceptare, que significa recibir, aunque también conecta con acceptus, que es algo grato, bien recibido, algo amado incluso. Y ambos términos comparten la raíz cap, que significa capturar o agarrar. Por lo tanto, la raíz aceptar comparte ese agarrar algo, ¿no? El interiorizar algo, el escuchar algo. Creo que en su origen tenía un uso también de caza. Se utilizaba cuando se iban de caza. Y de hecho, al contrario, rechazar, que viene de chassere del francés, es la misma raíz, también es cap, pero con el prefijo re, que aunque también significa volver a, en este término se emplea más como echar hacia atrás. Y significaba cuando iban a capturar una presa y no entraba en su trampa. Interesante, porque si entendemos el mundo como un diálogo, el que nosotros interactuamos con las cosas que nos pasan, el aceptar sería el aprender también, ¿no? El compartir sin juzgar, el amar las cosas que nos suceden. Esto se complica porque cuando algo es bello y algo nos genera buenas sensaciones, es muy fácil aceptarlo. Lo que realmente genera un conflicto son aquellas situaciones en las que nos sentimos mal o simplemente no nos gusta lo que estamos observando. Pero esos son los espacios que más necesitamos aceptar, porque si no, se generará un conflicto con ellos que lo perpetuará en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos, es decir, cuando no aceptamos, estamos generando una tensión con aquello que rechazamos. Nuestra atención va hacia aquello que no queremos, pero inconscientemente lo estamos potenciando, porque al poner nuestra atención en ello, le estamos dando una energía que lo potencia. Entonces, es un poco absurdo cuando te das cuenta el rechazar algo que no quieres,
porque al rechazarlo lo que está generando es que se potencie. Aquí un buen ejemplo son los pensamientos intrusivos. Cuando tenemos pensamientos intrusivos, el generar un rechazo nos mantiene con el pensamiento mucho más intenso. En cambio, cuando aceptamos que tenemos esos pensamientos y no los juzgamos, es cuando permitimos que esos pensamientos se vayan, se diluyan. Viendo un poco la raíz de juzgar, que también va a ser esencial el no juzgar para el proceso de aceptación, juzgar está compuesto por ius, que significa ley, y dicare, que significa indicar. Por lo tanto, juzgar es indicar la ley. Pero basándonos, cuando nosotros juzgamos, nos basamos en una ley moral, una ley social, que a veces es contraria a la ley natural que existe en el hecho de que eso sea algo que esté sucediendo. Es decir, por la mera razón de que algo suceda, ya debe aceptarse, debe ponerse una atención sin juzgar para poder realmente comprender por qué sucede eso. Que no significa que deba perpetuarse, pero justo porque queremos aprender de ello, no podemos rechazarlo, tenemos que atenderlo. Y bueno, aquí he organizado 3 razones muy lógicas por las que no juzgar, que ya las he comentado algunas, que es que realmente no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque a veces algo que aparentemente es malo nos lleva a algo bueno, y todo lo contrario, algo que aparentemente es bueno nos lleva a algo malo. Entonces, cuando comprendemos que no sabemos profundamente qué es bueno y qué es malo, renunciamos a ese juzgar constante y estamos abiertos a ver qué nos ofrece cada cosa, confiando también que el transitar por ahí era necesario para nuestro propio camino. El segundo, que al juzgar enturbiamos la realidad. No podemos ver claramente cuando partimos de una idea de lo que es bueno y lo que es malo, porque cuando pensemos que algo es malo, automáticamente vamos a estar sesgados y vamos a ver esos rasgos negativos. O vamos a potenciar esos rasgos negativos, lo que nos va a generar un mayor malestar. Y por último, el juzgar refuerza aquello que se quiere evitar. Esto es lo que ya he mencionado antes. Todo lo que se enfoca atención crece. Por lo tanto, si nos enfocamos en lo negativo, pues va a crecer. Y ahora vamos a explorar un poco cómo sucede el proceso de aceptación. Pues esto es muy simple. Como las grandes cosas de la existencia, sucede solo. No hay que intentarlo conscientemente. Simplemente hay que comprender o intentar anular el juzgar para comprender profundamente aquello que nos sucede. Y cuando eso lo comprendemos, se da la aceptación plenamente. Esto es algo complejo. Ya lo voy a mencionar luego también, pero no es un proceso fácil, porque nosotros venimos de muchas ideas que ya tenemos muy arraigadas. Entonces, es un proceso de ir rompiendo capas. Y también otra cosa interesante que yo en mi camino lo he podido experimentar son las 2 fases de la aceptación. La primera es el saber que tengo que aceptar, pero aún así estar en conflicto. Entonces, entiendo intelectualmente que mi bienestar nacerá de esa aceptación, pero como todavía no comprendo por qué
me suceden ciertas cosas o por qué me siento de cierta manera, sigo estando en conflicto. Y eso es la parte intelectual. Y luego la siguiente fase sería la aceptación profunda, que es una forma de rendición a la realidad, en la que, aunque yo me siento mal, no intento comprender eso que me está sucediendo, sino que lo acepto sin juzgar, para poder bajar las tensiones y en ese equilibrio progresivamente, poco a poco, ir comprendiendo e ir aceptando. Por lo tanto, esa plena aceptación vendría luego cuando te rindes a la realidad y te vacías un poco de tu contenido y de las cosas que creías verdad. Y aquí, en ese vaciar, es muy importante el sufrimiento. El sufrimiento lo denostamos y le damos un carácter negativo cuando realmente es el proceso de liberación más fuerte que hay, porque a través del sufrimiento conseguimos anular los prejuicios, el autoengaño. Gracias al sufrimiento, aunque pueda ser circular al principio, cuando hay una intención de escucha con el sufrimiento, conseguimos ver con claridad en qué nos estábamos engañando y qué estaba generando el desequilibrio que nos ha llevado a sufrir. Y aquí quiero comentar la imagen que nos regala Krishnamurti, en la que entiende el sufrimiento como una gema preciosa. Una gema preciosa que hay que observar. Una gema preciosa que hay que sentir. Y cuando se comprende que el sufrimiento es ese proceso, aunque sea doloroso, no intentamos rehuirlo. Intentamos observar la belleza que hay en él. La belleza ordenadora que hay en él. Antes de pasar a los autores, que voy a recomendar 2 autores, quería hacer un pequeño comentario. La vida quiere experimentarse a sí misma de la forma más intensa posible. Y nosotros somos parte de la vida, y somos la vida siendo consciente de sí misma. Por lo tanto, como nosotros somos vida y queremos ser conscientes, el proceso de aprendizaje y de aceptación se da solo. Somos parte ya de la inteligencia de la vida. Y como somos parte de la inteligencia de la vida, lo que hay que hacer es anular las falsas ideas que tenemos dentro para que la vida pueda actuar en su espontaneidad y en su intuición. Y ahora, para profundizar más en el tema, os propongo 2 autores que me han parecido muy relevantes para este tema y si queréis seguir leyendo. El primero es Eckhart Tolle. Este pensador tiene un libro llamado El poder de la hora. Y es una especie de guía espiritual que te abre al poder de la existencia y a la liberación de la mente. En el tema de la aceptación voy a comentar muy brevemente un vídeo que tiene con Oprah, que es una entrevistadora norteamericana, que aquí habla él de la no reacción. Que la no reacción básicamente es ese estado de aceptación. Cuando no reaccionas, estás aceptando. Y si no aceptas, reaccionas a lo que está sucediendo. ¿Por qué es importante la no reacción? Porque cuando reaccionamos, formamos parte de aquello de lo que estamos reaccionando. Si reaccionamos a alguien que está enfadado, nosotros estamos
enfadados, entramos en ese enfado. Si reaccionamos a nuestro dolor de pecho, a nuestra ansiedad, esa reacción potencia la ansiedad. En cambio, si aceptamos que tenemos la ansiedad, aunque no queramos darle una explicación, simplemente sintiendo esa ansiedad, fluye y se va. Lo mismo pasa con el dolor de cabeza y con otra serie de problemas de salud, tanto física como mental. Para evitar la no reacción, pues hay que salir de la mente crítica, de ese juzgar que he mencionado antes. Otro aspecto importante es entender que aquello que sucede, sobre todo con las personas, no dice nada de la realidad profunda de esa persona. Puede decir algo de su confusión, de su malestar, pero esa persona, como tal, tiene una potencialidad, como todos los humanos. Entonces, entender que a veces lo más inteligente es alejarse de ciertas situaciones y respetar los tiempos de cada persona, permite también liberarnos de nuestro propio malestar, que a veces por esa reacción intenta arreglar cosas que a lo mejor se arreglan mejor si tú no estás. Y en este arreglar también es importante ver el espejo. ¿Qué está reflejando la otra persona de nosotros? ¿Por qué no estamos aceptando a las otras personas tal y como son y estamos intentando cambiarlas cuando realmente en nuestro proceso, en nosotros, compartimos cosas que está haciendo esa persona? Y seguramente si estuviéramos viéndolo claramente, no reaccionaríamos y por lo tanto no entraríamos en ese conflicto. Y el segundo autor es Gerardo Schmetling, que trae la teoría de la aceptología. Esto es muy interesante, resume un poco lo que he dicho también, que el sufrir es el no aceptar. La aceptología es básicamente comprender que todo lo que genera un sufrimiento es porque no se ha aceptado. Intentar ver qué cosas no aceptamos en nuestra vida y que nos generan un sufrimiento. Y que gracias a ese comprender se transforman, al menos en nuestra experiencia vital. Y por último, ahora os voy a compartir 8 verdades que a mí me han ayudado mucho en este camino de autoconocimiento. Verdades que pasan tangencialmente por la vida común y que muy poca gente aparentemente parece prestar atención a ellas. Algunas de estas las he extraído incluso de Eckhart Tolle o de Gerardo, de un archivo que leí que estaba por internet. Y otras, pues las he ido interiorizando. Dicho esto, estas verdades, en mi experiencia, como todo lo que se comunica en general o todo lo que se escucha en general, debe experimentarse en la vida. Es decir, que te pueden decir misa, pero lo más importante es que uno en su propia vida experimente que aquello que le están diciendo es cierto. Y a través de esa interiorización que ancle eso y que le permita realmente abrirse a la vida. Porque esto va un poco con el programa anterior, porque a veces en un malestar, cuando nos dicen algo que nos suena muy bien y que creemos que nos puede ayudar, no dejamos el tiempo suficiente para que se asiente y caemos en la confusión de saber cosas que a lo mejor no sabemos. Así que yo la voy a compartir, muchos de vosotros seguramente ya las conozcáis,
pero para los que no los conozcáis, dejarlo ahí en un cestito o en un bolsillito en el corazón y a ver cómo se va desarrollando ese mensaje. Pues las 8 verdades son: la vida humana es un proceso creativo de aprendizaje y de amor. Cuando entendemos que estamos en constante aprendizaje, nos liberamos del pasado porque lo entendemos como aquello que debe suceder para que aprendamos. Y nos liberamos de la tensión respecto al otro porque comprendemos que el otro está en un proceso de aprendizaje también. Y que a veces compartiremos procesos y que otras veces serán en caminos separados. Entonces, este saber que la vida es aprendizaje nos cambia la forma de aproximar aquello que nos sucede. El segundo punto es que la realidad es neutra. Todo lo que sucede, sucede simplemente. Y luego la connotación positiva o negativa la da el humano que lo está experimentando. Aunque objetivamente haya cosas que van en contra de la vida, y eso lo asociamos a algo malo, como antes he dicho, esas situaciones que se dan pueden tener una razón. Incluso si no la tienen, son parte del proceso natural de la vida. Por ejemplo, la Dana, que tuvimos hace poco, que tuvo tantos muertos, es un proceso natural y no se le puede tener rencor a un proceso natural. Aunque luego sea triste ver cómo la gente sufre porque es terrible que pierdan sus casas, pero intentar experimentarlo desde la aceptación es muy liberador. Luego, una analogía también sería a la gente que es muy temperamental o muy rabiosa. Estas personas están movidas por unas emociones muy intensas, de las que por ahora no pueden controlar. Entonces, intentar no juzgar esos procesos, intentar alejarse, incluso pues igual que te viene una riada, tú te alejas para que no te pase nada. Si identificas una serie de personas que te pueden hacer daño, es mejor alejarse. Luego, los pensamientos generan realidad. Es decir, lo que nosotros pensamos va a provocar unas sensaciones, va a provocar una forma de interpretar la realidad neutra. Pero cuando interpretamos esa realidad neutra, automáticamente ya no es neutra, está sesgada por nuestro juzgar. Entonces hay que estar atentos a qué tipo de pensamientos tenemos, porque esos pensamientos van a generar una percepción. Nuestra forma de ver el mundo va a ir condicionada por esos pensamientos. Entonces, si pensamos mal, naturalmente vamos a ver lo malo. Y eso no significa que la vida sea solo cosas malas. Pero como estamos sesgados, vamos a ver solo ese aspecto. Y eso poco a poco nos seca por dentro. Entonces, entender ese poder de la mente nos libera para anular cualquier tipo de juicio e intentar experimentar con plenitud lo que sea que acontezca y ver con claridad las cosas que hay, tanto las buenas como las malas. Y esto volviendo a hacer esa separación de bueno y malo, porque racionalmente podemos llegar a, pues eso, a qué va en contra y qué no va en contra de la vida. Pero ese bueno y malo siempre habitarlo desde la aceptación. Incluso lo malo deja de ser como tal malo, ¿no? Porque se entiende, y lo bueno deja de ser bueno, es que es eso, se entiende
ese doble movimiento, porque se entienden esas dos polaridades en las que si nos centramos solo en una, siempre vamos a estar en conflicto. Y la cuarta, que tiene relación con la primera, no eres tu mente. Todos los pensamientos que tú tengas son generados por la costumbre, por la memoria, por la familia. Entonces, hay que saber que nuestra mente está generada por eso. Y claro, si nuestra mente es negativa, nuestros pensamientos van a ser negativos. Cuando comprendemos que no somos nuestra mente y que además nuestros pensamientos generan realidad, por lo tanto, nos condicionan a tener una mente más turbia o más obsesiva, más miedosa, pues entonces lo que hacemos es intentar buscar ese vacío para que poco a poco esos pensamientos se diluyan y cambiemos nuestra percepción. Y claro, en este proceso hace falta intención. Este sería el quinto punto. La intención, que a veces incluso choca con la fe, porque hay momentos muy complicados donde solamente teniendo esperanza, o sea, solamente teniendo intención, somos capaces de salir de ellos. Aunque a veces, incluso sin intención, llegamos a los puntos de sufrimiento que nos hacen ver la luz y que nos dan la fuerza suficiente para encontrar nuestro propio camino. Aquí en el sexto punto tengo que la aceptación no es resignación. Para aceptar hay que comprender. El resignarse es el dar algo por hecho que todavía está en conflicto. En cambio, la aceptación nunca está en conflicto, la resignación sí. La aceptación permite el cambio, porque al comprender cambiamos nosotros y nuestra realidad cambia. En cambio, la resignación nos mantiene en el mismo estado. Y si nos mueve al cambio, va a ser a través de la indignación. Y la indignación nos lleva a la violencia. Por lo tanto, si lo hacemos de forma violenta, repetimos los patrones y siempre va a haber un momento en el que vamos a volver a estar en conflicto. Aunque a través de la fuerza podamos evitar una situación, otra va a surgir y va a estar en conflicto. Séptimo, muy importante, la paz interior es imperturbable. Esta verdad nos permite dejar las excusas y dejar también ese juzgar, porque al saber que nuestra paz es imperturbable, ya no vamos a proyectar fuera nuestro propio malestar. Vamos a entender que ese malestar también es parte nuestra y que esas situaciones que habitamos con malestar no están generadas únicamente por lo externo, también por lo interno. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad en esa vuelta al equilibrio, a esa paz interior. Y por último, el aprendizaje no es lineal. Esto ya lo he mencionado antes, pero creo que hay que volver a decirlo. Uno piensa que sabe y luego se da cuenta que no sabe. Uno piensa que ha interiorizado y luego se da cuenta de que no ha interiorizado. Aún así es necesario. Todos esos caminos y esos procesos son totalmente necesarios. Por lo tanto, volvemos al aceptar nuestro propio proceso, no sentimos un malestar de esa sensación de volver atrás, entre comillas, que al fin y al cabo es volver al punto en el que estaba, ser consciente de aquellas cosas que todavía se mantienen y generan un malestar.
Y nada, espero que haya sido claro. Y por favor, dejad en los comentarios lo que pensáis de este vídeo, qué os parece el proceso de aceptación, cómo lo estáis viviendo en vuestra propia carne. A lo mejor no habéis escuchado ciertas cosas que se han comentado en este vídeo y os están sirviendo, os han hecho pensar que a lo mejor se pueden hacer las cosas diferentes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.